Sí, mira, hola, muy buenas noches, estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, de la materia Introducción a la Economía Colombiana. En esta oportunidad se va a hacer una breve introducción del capítulo quinto, que tiene que ver con el sector externo de la economía. Este tema le corresponde a algunos estudiantes de este curso que pues tuvieron la obligación de haber preparado y haber actualizado las cifras del texto de Mauricio Cárdenas Santamaría. Cuando se habla de sector externo, pues hacemos referencia al intercambio comercial que hay entre varias economías. Hacemos alusión a que se están dando lo que son economías abiertas, en los cuales pues se presentan exportación de bienes y servicios, así como la importación de bienes y servicios. El señor Joseph Stiglitz, fue premio Nobel de Economía en el año 2001, definió la globalización como el resultado de la reducción de los costos de transporte y la disminución de las barreras artificiales a través de las fronteras. ¿Qué pasaba anteriormente? Pues los países imponían unas barreras, unos aranceles que eran demasiado altos para impedir la llegada de productos procedentes del extranjero y con ello beneficiar la producción nacional. En ese entonces pues los costos de transporte se hacían elevados y porque pues existían como la restricción para el paso de un país a otro país, lo que eran las mercancías como tal. El texto sigue con unas cifras que nos menciona el porcentaje del intercambio comercial que ha tenido desde los años 60 hasta la actualidad. Pues en el mismo, pues según las cifras dice que el comercio pues empezó a crecer de unas formas considerables a partir de 1960. Cuando llegó a los 80, las economías empezaron fue como a protegerse y a imponer unas barreras muy altas para impedir la llegada de productos provenientes del extranjero, y esto conllevó a un leve retroceso del intercambio comercial. Pero en los 90 los países empezaron fue a trabajar en lo que fue la apertura económica y la liberación comercial y orientarse hacia los sectores más competitivos. Por lo tanto, este intercambio comercial volvió a crecer. En el 2008 el comercio representó casi el 60% del Producto Interno Bruto Mundial, y en el 2009 pues, se presentó una reducción del comercio como resultado de la crisis que afectó al mundo en ese año. Nos dicen la globalización se presenta un enfoque en teoría y otro enfoque en la vida práctica. En la teoría es que convierte al mundo en un único mercado en los cuales los factores de producción, que son el capital, el trabajo, la tecnología, las mercancías y la información, se mueven de un país a otro. Pero en la práctica hay situaciones que impiden que todo esto que se quisiera que se llegase van en contravía, y ellos son las barreras migratorias, en especial de los trabajadores de países de los países de desarrollo, países desarrollados son enormes. Pues en eso lo podemos apreciar que pues hay dificultades para que las personas, en especial los trabajadores, puedan acudir de un país a otro sin ningún inconveniente y puedan ejercer la actividad laboral en dicho país. Lo otro, las brechas tecnológicas son muy amplias. Hay países donde son bastante tecnificados, donde invierten bastante en innovación y tecnología, y hay otros pues que nos queda más difícil hacer ese tipo de inversiones. Los otros son los aranceles que se presentan a las importaciones, y por último está la restricción a los movimientos de capital. Pero aunque pues existan estas barreras, también existen unos beneficios.
Y esos beneficios es que amplían las posibilidades de elección y intercambio de millones de individuos, entre ellos la elección de producción y de consumo. Ya ahorita las personas pueden escoger qué producto consumir, si un producto elaborado en Colombia o un producto elaborado en cualquier otra parte del mundo. Igual el sector productivo pues, puede encargarse de mirar qué es lo que va a producir de acuerdo a las facilidades que se le presentan para la importación de las materias primas. También aumenta el flujo de información al alcance de los individuos. Ahora pues, las personas tienen a la mano información que pues antes era mucho más difícil y con ello puede tomar unas mejores decisiones, así como la competencia entre las empresas. Cuando pues había esa restricción para que llegaran productos provenientes del extranjero, que lo que pasaba, pues las empresas no tenían como dicha competencia, pues la competencia era muy mínima porque eran entre empresas de la misma región, del mismo país. Ahora con la llegada de productos provenientes del extranjero, entonces tienen que empezar a competir no solo con las empresas que están ubicadas acá en Colombia, sino con las empresas que están ubicadas en cualquier parte del mundo que están produciendo las mismas características de estos bienes y de servicios. Esto va a generar una mayor eficiencia y disciplina en los mercados. El mercado van a encargarse de escoger cuáles son los bienes y servicios que pues, más les van a convenir, tanto por precios, por calidad, innovación y por gustos. También tiene otros beneficios y es que los países en desarrollo no necesariamente tienen que ponerse a dedicar sus recursos a construir tecnología, sino simplemente utilizan aquella que es elaborada por los países desarrollados. También pedir créditos a otros países para mejorar su infraestructura o para educar a sus ciudadanos. Las empresas o instituciones del Estado o el mismo gobierno puede acudir a créditos de entidades financieras del exterior, de los bancos, y con ello pues también ayudar a mejorar su infraestructura. Lo otro es aumentar sus niveles de inversión sin sacrificar su consumo. Y lo último es a dedicarse a producir aquellos bienes y servicios en los que son más eficientes y productivos. Pero a pesar de tener unos beneficios, también existen unos riesgos o amenazas. La primera de ellas es que los resultados no son iguales para todos los países y menos para todas las personas. Esto va conllevado que existe un proceso donde resultan ganadores y perdedores. ¿Qué quiere decir esto? Pues entonces esta se convierte en una ecuación contable donde se tienen que importar bienes o servicios o materia prima como tal y hacer también exportaciones de los bienes que también se están produciendo en el país. Entonces hay países que van a exportar más que importar y su balanza comercial va a ser más alta que aquellos países donde pues tienen que importar más que exportar. Entonces ahí los países que van a exportar más que importar van a tener una balanza positiva, mientras que los que tienen el efecto contrario pues sería una balanza negativa. Eso va a generar riqueza, pero la riqueza no significa la calidad de vida para todos. Pues eso por lo menos se logra apreciar que el comercio va conllevando a que el crecimiento económico, que es el crecimiento del Producto Interno Bruto, pues vaya mejorando. O sea, un país va a crecer más entre mayor intercambios comerciales tenga con países del exterior, pero pues no significa que la calidad de vida de todos los ciudadanos que están dentro del país vaya a mejorar. Por último, en riesgos amenazas, es que en las economías abiertas se hacen más dependientes del resto del mundo y acontecimientos externos pueden afectarla de manera significativa. Ahora, cualquier situación que se presente en un país puede llevar contravía a que vaya a afectar a todas las economías del mundo por las relaciones comerciales que existen entre los países. El mismo texto nos viene estructurado, que es unos conceptos básicos, una contabilización, y nos habla de la balanza de pagos, que son no más que todas las transacciones que los ciudadanos de un país realizan con el resto del mundo. Esta balanza de pagos también viene dos conceptos intrínsecos, uno de ellos son las transacciones corrientes y el otro son las transacciones de capital.
En las transacciones corrientes son todas aquellas relacionadas con el intercambio de bienes y servicios con el exterior. Son corrientes en la medida en que no tienen implicaciones futuras, mientras que las transacciones de capital originan obligaciones o derechos que más adelante tienen repercusiones. Un ejemplo de ello es el endeudamiento en el exterior, pues se va a implicar el pago futuro de intereses, lo cual va a afectar la balanza de pagos en los periodos siguientes. La balanza de pagos se divide como tal en cuenta corriente y cuenta de capitales. La suma de estas dos cuentas debe ser idéntica a la variación de las reservas internacionales del país y aparece pues la fórmula sencilla, entonces que es cuenta de corriente más cuenta de capital es igual a variación de las reservas internacionales. Cuando un país incurre en déficit de cuenta corriente que no alcanza a ser financiado con las entradas de capitales que se registran en las cuentas de capital, el Banco Central, en el caso colombiano el Banco de la República, deberá optar por disminuir sus tenencias de reservas internacionales. ¿Y qué son las reservas internacionales? No es más que aquellos depósitos u activos y financieros en moneda extranjera que posee el Banco Central. En el caso del colombiano, el Banco de la República. Y continuando con el tema de las reservas internacionales, dice que el valor de las reservas internacionales suele expresarse en términos de su capacidad de compra de importaciones, algo así como el número de meses de importaciones que se pueden adquirir con esas reservas. Esas reservas, como el nombre lo dicen, es como aquellos dineros que va guardando pues el Banco Central para tenerlos allí y en momentos en que se produzcan situaciones económicas adversas poder utilizarlos. Y surge la pregunta, ¿las reservas internacionales alcanzan para cubrir las necesidades de pago de la deuda externa a corto plazo? Pues es una pregunta que deben responderse aquellos que son los encargados de manejar las reservas internacionales en el país. Muchas veces han querido utilizarlas para el pago de la deuda externa, pero pues no lo han visto como viable para hacerlo porque pues el país al utilizar ese dinero entonces va a quedar sin ese colchón que más adelante lo puede utilizar en caso en que se presente una situación económica adversa. Luego acá se logra mostrar la estructura que tiene la balanza de pagos. Ya lo habíamos dicho que la balanza de pagos viene compuesta por las cuentas corrientes y por la cuenta de capital, pero a su vez la cuenta corriente viene clasificada en tres subcuentas. La primera de ellas son los bienes y servicios no factoriales, la segunda son la renta de los factores y la tercera son las transferencias. Dentro de la primera, dentro de los bienes y servicios no factoriales aparecen los egresos, unos bienes que también tienen unos ingresos y otros egresos, y unos servicios no factoriales que tienen unos ingresos y unos egresos. En la renta de los factores aparecen ingresos y egresos, y en las transferencias aparecen unos ingresos, las remesas de los trabajadores, otras transferencias y unos egresos. Por su parte, la cuenta de capital está dividida en una cuenta financiera y en unos flujos especiales de capital. La cuenta financiera viene dada por los flujos financieros de largo plazo, que están compuestos por los activos, por los pasivos y otros movimientos financieros a largo plazo. En ese sentido, lo que debe sumarse son los pasivos más los otros movimientos de largo plazo y disminuir los activos, mientras que los flujos financieros de corto plazo pues tienen que restar los pasivos menos los activos. Y vienen los flujos financieros de corto plazo, y vienen los flujos especiales de capital. Por último, dentro del tema que viene dado en el texto y en esta parte introductoria, porque pues el tema es bastante extenso y como lo reiteré al principio de la presentación, es un tema que le corresponde desarrollar a los estudiantes que les competió pues ese tema.
viene con lo relativo a la ventaja comparativa, que es que un país logra un mayor nivel de bienestar al especializarse en los bienes que produce a menor costo. Y viene un ejemplo entre Suiza y Colombia, en los cuales en dicho ejemplo supuestamente son, tomándolo como un ejemplo, son las dos únicas economías que existen en el mundo. Es decir, solo existe Suiza y solo existe Colombia, no existen más países en el mundo. Y en esas dos economías, ambos países pueden producir solo dos bienes, o relojes o camisas. No hay más bienes que pueden producirse. Y en este caso se puede apreciar que Suiza es más productiva en elaborando relojes y camisas. Colombia no lo es tanto. Si Colombia se pone a producir relojes, no va a poder competir con Suiza porque no es más productiva. Y si se pone a producir camisas, tampoco lo va a hacer porque no es más productiva. Entonces, en la primera medida, Suiza pudiera poder producir el mayor número de cantidades de relojes y camisas. Pero Suiza, al compararlos entre los dos bienes que produce, es más eficiente produciendo relojes. Por lo tanto, Suiza debería especializarse solo en la producción de relojes, por cuanto al destinar parte de sus recursos al producir camisas, le va a quitar una mayor productividad si se dedicara solo a los relojes. Entonces, mientras que si Suiza se dedica a los relojes, le daría la oportunidad a que Colombia se especializara en camisas. Entonces, inicialmente Colombia no era productiva haciendo camisas, pero como Suiza es más eficiente elaborando relojes, Colombia entonces debería especializarse y en aquello que, aunque no sea más productiva, pero pues sí va a tener mayor competencia, va a tener mayor ventaja si Suiza se destina a especializarse en relojes. Esto quiere decir que la alta productividad suiza de relojes implica que para producir camisas ese país debe sacrificar la producción de muchos relojes, y por eso le resulta rentable especializarse en lo que hace mejor, así haga todo a menor costo que nosotros. Entonces les agradezco mucho, jóvenes, por prestar atención a este video, y pues cualquier información adicional lo estaremos empleando como lo hemos venido haciendo durante el semestre, a través de la plataforma que es el PLAT, que pues es la plataforma que tiene la universidad, de los correos electrónicos y vía WhatsApp. Les agradezco mucho por su atención. Les habló Juan Álvaro Picón, su docente de Economía Colombiana.